Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el padre David Kapkin y Pili Pérez. Padre, ayer hacía una reflexión en mi oración personal, en la noche, y me llenaba como de una alegría lo que habíamos reflexionado en la primera de Corintios, esta iglesia de Dios, que Dios mismo convoca, que Dios mismo nos llama. Qué bueno que nosotros nos sintamos llamados personalmente por Dios. Y así es, por eso si los oyentes pudieran, por ejemplo, mirar el texto original de Pablo, podrían ver que utiliza en este prescripto varias veces la raíz del verbo llamar. Por ejemplo, cuando dice que Pablos clitos apóstolos, Pablo llamado apóstol, es decir, apóstol por llamado, es llamado, es decir, la vocación que Dios le dio fue la de ser apóstol, ahí está una vez. Luego, en el versículo segundo, cuando se dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, esa palabra iglesia, eclisía, tiene también la raíz de llamar dentro de sí. La eclisía, por tanto, es la convocación, es el grupo de convocados, el grupo de llamados. Y luego a estos mismos señores que conforman la asamblea, es decir, la asamblea de los llamados, les dice que son clitis agis, llamados santos, es decir, santos por vocación. 3 veces, pues, en un texto de pocos renglones, va teniendo el apóstol, o marca el apóstol 3 veces esa raíz. Ayer se me hacía claro en la oración como nosotros no somos llamados ni por los sacerdotes, ni por la iglesia como estructura en sí, ni por una persona, sino por Dios. Claro, ¿y sabe qué entendía yo, padre? Casi que está empezando a delucidar un tema que posteriormente hablará, el de las divisiones. Está diciendo, ustedes son llamados personalmente por el Señor. Exactamente. Pronunció su nombre, los quiere con Él, pero solamente por Él mismo. Claro, aún más, fíjate, Pili, hay otro, acabo de ver, no lo había notado antes, otro verbo con la raíz de llamar, cuando se dice con todos los que invocan, invocar epicalumenis, dice aquí, con el verbo otra vez la misma raíz verbal. Es decir, Pablo es llamado apóstol, los corintios conforman un grupo de llamados, ellos mismos son llamados santos, y junto con ellos también va la epístola para los que invocan, es decir, para los que pueden llamar ellos mismos al Señor Jesucristo, Señor suyo. Es una multiplicación, pues, de esta expresión. Y después de esto que estamos nosotros hablando, quisiéramos que habláramos un poquito acerca de lo que dice Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Exacto. Estamos, pues, queridos oyentes, en el prescripto que Pili había leído al final de la tarde, al final del programa de ayer. En el versículo segundo se dice, pues, que los destinatarios son la iglesia de Dios que está en Corinto. Y se añade, y yasmenis en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús. Los cristianos, los que pertenecemos a la iglesia, en este caso, por ejemplo, son, pues, los cristianos de la iglesia de Corinto, a los cuales Pablo escribe, son santificados, es decir, son hechos santos en Cristo Jesús. Cuando uno pertenece al grupo cristiano, cuando uno pertenece a la iglesia, uno se encuentra en una dimensión salvífica o en la dimensión salvífica que Dios ha concedido. Y esa dimensión salvífica es Cristo Jesús. Estar en Él significa, por tanto, pertenecer a la iglesia. Y pertenecer a la iglesia significa estar en Él. Da lo mismo decir que uno está en la iglesia que uno está en Cristo Jesús, porque precisamente el recinto de la iglesia, yo hablo del recinto espiritual de la iglesia, no digamos de un recinto simplemente material, es, diría yo, la dimensión de Cristo Jesús. Más adelante el apóstol va a explicar eso en el capítulo 12, cuando hable de la iglesia como cuerpo de Cristo. En todo caso, al pertenecer uno, pues, a Cristo Jesús y por Cristo Jesús a la iglesia, uno es santificado, Dios lo hace a uno santo. Aquí dice, a los santificados en Cristo Jesús y yasmenis en Cristo Jesús. La santidad que Dios obra en nosotros consiste, pues, en que, digamos, los traslada
de la dimensión simplemente profana, aún más de la dimensión, digamos, del hombre natural, y nos coloca en una nueva dimensión salvadora, que es la de Cristo Jesús. Ser santo significa estar dedicado a Cristo, pertenecerse uno ya no a sí mismo, sino a Cristo Jesús, precisamente por ser miembro de la Iglesia. Ese hecho de la santidad, digámoslo así, se inicia precisamente cuando uno es bautizado y tiene repercusión para toda la vida. Noten también, queridos oyentes, que aquí se ocurre dos veces la raíz de la palabra santo en griego. Santo en griego se dice agios. Aquí se dice iasmenis, es decir, santificados en Cristo Jesús, y enseguida se dice clitis agis, es decir, llamados santos, dos veces, santificados y santos en un mismo término. Posiblemente el apóstol, digamos, multiplica también o duplica la expresión de la santidad, precisamente porque va a tratar un tema que en su óptica, en su manera de ver, se opone fundamentalmente a lo que es la santidad de un cristiano, y es el tema de la prostitución, de los desórdenes, digamos, de la vida en el campo del sexo. A mí me parece también que los dice, son santificados en Cristo Jesús por su fe, por su bautismo, pero no es una tarea que concluye ahí, No. Es una tarea que tiene que empezar con dedicación y como que va a empezar a hablar en la carta a los Corintios, como tú decías, a partir de esos problemas que tiene la comunidad, a explicarles cómo se llega a ser santos. Exactamente. Santo no es el hecho solamente de pertenecer a la iglesia, santo es trabajar por ser santo. Y acreditar en la vida, sobre todo esto, Pili, acreditar en la vida esa santidad, digamos, que en uno plasmó el bautismo, acreditarla. En otras palabras, podríamos decir, uno, para realmente llegar a ser lo que es, debe acreditar lo que es en el trabajo de la vida, en la consagración de la vida, en el compromiso de la vida. Por eso hay que ser coherentes en su vida espiritual y en su vida personal. Su vida personal debe ser un reflejo de su vida espiritual y al revés. Exactamente. Uno no puede llevar vidas paralelas, no puede Exactamente. tener vidas paralelas, sino que tiene que ser uno solo. Otro detalle importante en esta cuestión de la santidad que menciona el apóstol acá es esta, fíjense, en nuestra costumbre, digamos, católica desde hace ya siglos, nos referimos a los santos fundamentalmente como aquellos hermanos nuestros que ya gozan de la gloria de Dios y que, por ejemplo, la Iglesia en una forma oficial los declara partícipes de la gloria de Dios, es decir, la llamada canonización. Y quizá también a otros que, aunque no estén oficialmente declarados, pues uno sabe o uno espera al menos que gocen de la gloria de Dios. Los santos, por tanto, serían los cristianos que pertenecen pues ya a la Iglesia triunfante del cielo, llamémosla así. En el tiempo de San Pablo no se usaba esa terminología en ese caso. Por ejemplo, a veces en el Evangelio de Marcos veíamos el año pasado que Jesús hablaba de los santos ángeles, de los santos como los ángeles, ¿no es cierto? Y también Pablo en las cartas a los tesalonicenses emplea la expresión, en este caso los santos son los ángeles. Pero fíjense, en la terminología propia de San Pablo, yo creo muy extendida en la iglesia primitiva, los santos son los cristianos. Todos los cristianos son los santos. ¿Por qué? Porque es que el bautismo los saca de un nivel o de una dimensión de la vida y los coloca en otra. Es decir, pertenecen a la dimensión de Dios, están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Han muerto a la vida de pecado y han resucitado con Cristo Jesús. Eso lo va a explicar, lo explica él, por ejemplo, en la carta a los Romanos. Y luego, 6. exactamente. De modo que lo saca, pues Dios, por el bautismo y por la fe que ellos tienen, lo saca de la dimensión, digamos, del hombre natural o del hombre pecador y los coloca en una nueva dimensión. En Cristo Jesús, queridos oyentes, es una expresión paulina, digamos, que se repite y se repite incansablemente. Imaginémonos, digámoslo así, como una paila muy grande. Y dentro de esa paila nos coloca Dios. Esa paila grande donde todos estamos es Cristo Jesús. Ustedes perdonen lo burdo de esta comparación que yo di, pero es que es así. Pablo emplea precisamente la preposición en Cristo y su, dice él en, y en griego significa lo mismo que en castellano. En significa una cosa metida dentro de otra, estamos dentro de Cristo Jesús. Cristo Jesús es como el gran piélago que nos contiene a todos, es como el gran recipiente, el gran receptáculo donde todos estamos metidos. Ese es Cristo Jesús. Y precisamente porque pertenecemos a Él, porque estamos en la dimensión de Él, entonces somos santos. Todos los cristianos somos santos.
Y por eso, porque lo somos, debemos acreditarlo en la vida. ¿Por qué se gana uno con haber sido santificado en el bautismo si luego uno empantana, digamos, en la forma peor, la santidad que Dios le dio? Es decir, si uno prácticamente no se comporta, como decías tú, en forma coherente, si no hay coherencia en lo que uno hace con lo que uno es. Dicho en una forma, digamos, un poco existencial, podríamos decir, el cristiano debe alcanzar en el esfuerzo de su vida su propia realidad. Dice lo que tú decías, eso de ese término que en realidad se lo inventó Pablo, en Cristo Jesús, y lo utiliza en varias oportunidades. Muchísimas oportunidades. Entonces dice, es como para hablar de la comunión en Cristo. Incluso en Efesios habla más como de un encuentro más pleno y ya utiliza con Cristo. En Filipenses 1:23. Pero aquí en 1 Corintios lo vamos a encontrar repetitivamente. Ya después cuando empecemos a ver el texto en sí, vamos a ver cómo para hablar de comunión habla en Cristo. De modo, Pili, pues que ya tenemos el remitente, Pablo, y los destinatarios, la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo, pues, se llama apóstol, apóstol de Cristo Jesús por vocación, por la voluntad de Dios, y a los corintios, cristianos de Corinto, los llama santificados en Cristo Jesús, llamados santos, es decir, santos por vocación. Pero se añaden otros destinatarios, es decir, la carta como que, como decíamos ayer, la carta como que tiene un horizonte mayor que la simple comunidad de Corinto. Universal. Exacto, universal. Es el versículo, la última parte del versículo segundo. Sympathin tis epicalumenis, to onoma, tu Kyriou imon Jesucristo, junto con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en pantitopo, en todo lugar, aftón que imón, de ellos y de nosotros. Así dice, pues, el apóstol. Ayer les insinuaba que para algunos autores esta última frasecita que acabamos de leer, digamos, no es original de la carta, sino que cuando la carta fue editada para difundirla entre otras comunidades cristianas, algún redactor o un editor muy original o muy antiguo, prácticamente primitivo, la añadió. Así piensan algunos, pero ustedes ven que se trata de hipótesis prácticamente indemostrables. Y ayer hacía yo una reflexión acerca de eso y pensaba, con ese horizonte universal que tuvo Pablo, siempre pensó que era lejos, que tenía que llegar lejos Claro. el mensaje. Pues es como más viable pensar, él estaba pensando que era universal, Sí. que era para todos. Yo sí pienso también lo mismo, Pili, porque tenemos un caso que es prácticamente ya claro, y es que, por ejemplo, la carta a los romanos no solamente está dedicada a los romanos, sino que al menos a Éfeso manda Pablo una copia de esa carta, y fue precisamente de la copia original enviada a Éfeso, de donde salió la tradición textual de la carta a los romanos, se conservó fue esa versión oriental de esa carta. Prácticamente todos los textos antiguos aparece ese capítulo de los saludos, que no van dirigidos a la iglesia de Roma, sino a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso era donde Pablo conocía gente, en cambio la iglesia de Roma no conocía prácticamente a nadie. Podemos hablar de estas dos palabras que utiliza frecuentemente Pablo, gracia y paz. Pero una cosita antes, quizá, Sí. Pili, me parece que es interesante. Fíjense, aquí pues todos los cristianos se llaman los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense pues, hemos encontrado acá diferentes denominaciones o concepciones del apóstol Pablo para los cristianos. Él los llama la iglesia de Dios que está en tal parte. Los llama santificados en Cristo Jesús, los llama santos por vocación. Y también es nombre para los cristianos. Un cristiano es el que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, otro nombre del cristiano. De modo que Dios lo llama a la santidad y Él, digamos, llama a Cristo Jesús Señor suyo.
De modo que invocar el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús, significa aceptar uno como Señor al Señor Jesucristo. El único Señor mío es Jesucristo como cristiano. No tengo otro Señor distinto, invoco su nombre. Es decir, yo me reconozco bajo el dominio de un solo Señor que es Jesucristo. Esa es una denominación de los cristianos. En todo lugar, aquí pues, como decías tú, con absoluta verosimilitud, la carta tiene horizonte universal, en pantitopo, en todo lugar. De modo que seguramente el apóstol pensó que se debían tomar o hacer copias de su carta o de esta carta que podían llegar o que deberían llegar a otras iglesias o a otros grupos cristianos. Si hablamos de esto, de llamar a Jesucristo Señor, a mí me gustaría que habláramos un poquito de la trascendencia del nombre en sí. Para nosotros no tiene la trascendencia que tenía para los antiguos. Para los helenistas, el Señor era el que los había salvado de muchas batallas o que los había, en realidad había hecho algo salvador por ellos. Para los arameos se designaba como Marana, era el que reinaba, el rey entre ellos. Entonces mira que el llamar a Jesucristo Señor tenía una trascendencia mucho más grande que llamarlo, para nosotros llamarlo Señor, y de pronto a nosotros no nos dice mucho esto, ¿no, Padre? El llamar a Jesucristo Señor nuestro. Claro, entre nosotros, fíjese, es decir, se ha difundido tanto la palabra Señor y se usa en tan diferentes conceptos, en tan diferentes contextos, perdón, que va perdiendo su valor, su significado propio. Como decía San Agustín, consueta o asueta vilescunt, lo que se acostumbra se envilece. Noten ustedes, por ejemplo, perdonen la comparación, pero lo voy a hacer, la llamada palabra vulgar, esa grande que llamamos nosotros, hoy significa todo menos eso que la palabra misma indica. Cuando hay un partido de fútbol, ya lo usan para todo. Para todo, es decir, absolutamente para todo. Todo es eso. Y entonces fíjense ustedes que pierde su valor. Prácticamente deja de ser un insulto. Hay grupos, digamos, de jóvenes que inmediatamente se llaman el uno al otro en esa forma. Y que el ya saludo. Es el saludo. Es decir, es que prácticamente ya se convierte como una expresión de cariño, de confianza. Con el Kyrios, la palabra en griego, como tú decías ahora en arameo, marana es el Señor. Marana en estado enfático, Señor en arameo, en griego se dice Kyrios, los que ustedes han tenido más años y se acuerdan de la misa antes del concilio, eleison, ¿no? acuerdan del famoso Kyrie eleison, que significa Señor ten piedad, Señor ten misericordia. Pues Kyrios en griego es Señor. Era un nombre que se le daba, por ejemplo, un nombre de la dignidad de las personas. Es como, por ejemplo, en latín se dice Dominus, Señor. De ahí viene, por ejemplo, en nuestra lengua dominar. Y viene también el famoso don de nosotros. Don Juan, don Pedro, don Joaquín. Ese don es, digamos, el apócope, es decir, el diminutivo no, sí, el recorte. El nombre es Dominus recortado. Don Juan es el Señor Juan. Literalmente significa, es eso. Fíjense pues que si nosotros le dijéramos a Jesucristo, Don Jesús, en ese don de Don Jesús, nadie adivinaría que está, digámoslo así, contenido el título Señor. Es bueno saber esto porque cuando nosotros llamamos al Señor, Señor mío, Señor nuestro, estamos diciendo tú eres el gobernante de mi vida, tú eres el que está reinando en mi vida. Eso significa... Tú eres el que está ganando conmigo las batallas. Eso significa, cuando los cristianos le aplicaron a Jesús el título Señor en griego, eran conscientes de que aplicaban un título de soberanía. Por ejemplo, se llamaba Señor, por ejemplo, al emperador. Quirios era el emperador también. ¿Por qué mataron a muchos de los judíos en un tiempo? Porque les preguntaban, ¿quién es el Señor? Ajá. Y tenían que responder, el emperador. El emperador, y no lo respondían. Y ellos respondían, Jesucristo es el Señor. Exactamente. Y por eso muchos fueron llevados a donde los leones y todo esto. En el capítulo 2 del versículo 6 en adelante de la carta a los Filipenses, ustedes pueden encontrar tal vez el fundamento de esta teología del Señor que les acabamos de insinuar acá, Pili y yo. Se dice que cuando Jesús se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo superexaltó y le dio lo que llama allí en San Pablo, utilizando un himno previo, to onoma, to hyperpan onoma, el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre sobre todo nombre es Kyrios, es decir, Señor. Le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en la tierra, en el cielo y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Kyrios, es decir, Señor, para gloria de Dios Padre.
Después de la mención pues del remitente y los destinatarios, viene en una segunda frase, como es común en San Pablo, el saludo. En el versículo 3, Pili, tú que tienes ahí en la Biblia, podríamos leer el versículo 3, que es muy hermoso. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Uh-huh. De modo que el deseo de Pablo para esa comunidad es gracia y paz. Lo había dicho en Tesalonicenses. También. En Tesalonicenses dice a vosotros gracia y paz. Gracia y paz. Haris es gracia, es el don de Dios, el regalo divino. Paz se dice en griego irini, de ahí viene el nombre nuestro castellano Irene. Irini es la paz. Recuerden que también el saludo hebreo, el saludo de los judíos es shalom, que se traduce en la Biblia griega con la palabra irini, paz. Los árabes actualmente dicen salam, que es exactamente la misma raíz. Los hebreos siguen diciendo actualmente shalom. Por tanto, aquí Pablo conjunta, digamos, un vocablo griego, haris, con un vocablo griego también que sirve de traducción al saludo judío, irini, que es paz, gracia y paz, es decir, don de Dios. Es el don de Dios, es la haris, y la irini es precisamente eso mismo, que redunda, digamos, en el bienestar de las personas en todo sentido. Ese don de Dios, o ese doble don de Dios, que prácticamente pues equivale a todos los bienes mesiánicos, vienen de parte de Dios Padre, Aputheu Patrosimón, de Dios nuestro Padre, y luego que Kyriou Jesucristo, y del Señor Jesucristo. Ustedes ven acá, de nuevo, cómo prácticamente Jesucristo se recuesta al Padre. Van apareciendo los dos siempre junticos, Dios el Padre y Jesucristo el Señor. Y noten también, como hacíamos ver el año pasado, cuando estudiábamos las cartas a los tesalonicenses, cómo prácticamente pues el título fundamental del Padre Dios es Dios, Theos. En cambio, el título fundamental de Jesucristo es Kyrios, Señor, ¿no es cierto? Pablo nos llama, tal vez hay una excepción, por allá en la carta a los romanos, pero fundamentalmente no llama a Jesucristo Theos, es decir, Dios, sino que lo llama Kyrios, hay posiblemente pues una excepción, y eso que no todos la aceptan. De modo que Pablo cuando habla del Padre dice Theos, Dios, y cuando habla de Jesucristo dice Kyrios, Señor. La gracia y la paz vienen de parte de ellos, son el don de Dios y de Jesucristo para todos nosotros. Esto que hablabas, shalom para ti, para ellos era una cosa más trascendente que decir ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? El saludo que nosotros hacemos. O el simplemente ¿qué hubo? Que decimos nosotros. El ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y pasamos derecho. Para ellos es decir shalom, es desearle todo el bien. Por eso es que los franciscanos lo cambiaron. Ellos dicen paz y bien, para ti. Paz y bien es, para el apóstol San Pablo es gracia a vosotros, que todos los dones se te den, que todo, incluso después cuando va a hablar sobre la gracia, sobre la acción de gracias al Señor, va a tocar un poquito esto. Todo lo mejor para ustedes, y paz, shalom, encierra eso, desearles todo lo mejor. Exactamente. Pues sí, yo creo, Pili, que ya más o menos los primeros versículos del 1 al 3 han quedado aproximadamente explicados. Creo que podríamos pasar a la acción de gracias, que va del versículo 4 al 9, ¿no es cierto? Sí. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. Pues en Él
habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Esta es pues la acción de gracias. Cuando estudiábamos las formalidades de las cartas, ustedes recuerdan, queridos oyentes, que siempre en las cartas paulinas, después del prescripto, es decir, de la mención de remitente, destinatarios y saludo, viene una acción de gracias. Aquí está, la acaba de leer Pili, del versículo 4 al 9, empieza con el verbo yo doy gracias, efcharisto, se dice en griego, efcharisto significa yo doy gracias, yo agradezco. Hoy en día, por ejemplo, en el lenguaje común de los griegos, para decir gracias, como decimos nosotros en castellano, ellos dicen efcharisto, te agradezco, simplemente efcharisto, yo agradezco. Ellos dicen, si ustedes alguna vez hacen un viajecito por allá, después de que les sirvan en un restaurante algo, díganle al Señor efcharisto, cuando les hagan un favor, después le dicen efcharisto y le están diciendo muchas gracias, yo te agradezco. Aquí pues la acción de gracias se dirige a Dios. Noten ustedes por la asonancia, la unión, o mejor dicho, la vinculación de estas dos palabras. Recuerden en el saludo del versículo 3, haris y minke irini, haris, gracia. ¿Ven? Y aquí efcharisto, haris otra vez. Es como en castellano, uno dice gracia y luego agradezco. Ese gra de gracias está en gra de agradezco. Son las raíces de las palabras. Voy a decirlo de otra forma, cuando le hacen a uno un don, le hacen un regalo, uno contesta con una palabra que en sí reproduce el regalo que le han hecho. Cuando uno le hacen una gracia, es decir, un regalo, uno dice gracias. La palabra para responder a una gracia es gracias. Ven ustedes, es una profunda, intuición del lenguaje. Una profunda intuición del lenguaje humano que de esa manera refleja, una significación íntima y muy significativa. Fíjense ustedes, la mejor manera de agradecer un regalo es mencionarlo. Le hacen una gracia, entonces uno dice gracias. Aquí también, efcharisto, efcharistóica, yo agradezco la gracia que usted me hizo. En este caso es Dios el que hizo esa gracia. Digo, Billy. Está agradeciendo a mí que me parece que para Pablo es un don las personas que puede conseguir para el Señor. Y cómo está agradecido de ellos. ¿Cuántos de nosotros que somos tan petulantes en nuestros servicios pastorales nos creemos que a nosotros es a los que nos tienen que dar gracia? Y Pablo está diciendo, gracias por ustedes. Claro, por ustedes. No gracias por mí, que soy el predicador, sino que yo le doy gracias al Señor por ustedes. Por ustedes. Es decir, él logró con su predicación conformar la comunidad. Y apenas se ve rodeado de esa comunidad cristiana que él logró hacer predicando y entregándose, entonces le agradece a Dios ese regalo maravilloso de la comunidad misma. Por la alegría que da. Exactamente, por eso dice el efcharistótoteo, agradezco a Dios, pántote siempre, perimón, acerca de vosotros, y añade, epitihariti, por la gracia. Otra vez, fíjense, efcharistó epitihariti, agradezco por la gracia. Es decir, doy gracias por este regalo, y el regalo precisamente son ustedes mismos, por la gracia de Dios, tidocice y min en Cristo Jesús, por la gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús fue precisamente el haber sido hechos cristianos, el hecho de que Dios les abrió el corazón para que entendieran la predicación de Pablo y la aceptaran, el don de la fe, en fin, y con la fe, los demás dones que van coherentemente con ella, de los cuales hablará el apóstol enseguida. Aquí pues hay como una multiplicación de la palabra o de la raíz gracia. Así como había mencionado una multiplicación de la raíz de llamar,
también la repetición de la raíz de santo. Aquí tenemos una multiplicación de la raíz gracia, en el versículo 3, haris, versículo 4, evharistó, y en el versículo 4 al final también epitihariti, por la gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús. De nuevo en Cristo Jesús, Pili, habíamos visto en Cristo Jesús también en el versículo 2, santificados en Cristo Jesús. Ahora se dice la gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús, precisamente cuando Dios los metió en la dimensión de Cristo, en esa paila de la que yo hablaba ahora, que es Cristo Jesús. Cuando Dios los acomodó a todos allí, ese hecho de acomodarlos allí es una gracia, es un regalo. Esa es la gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús, ser cristianos, haber podido recibir el Evangelio, conocer al Señor. Esa es la gracia de Dios dada a ellos en Cristo Jesús. También nos está refiriendo Pablo en este momento a que el evangelio que él predica, lo que él hace, los dones de la comunidad, las gracias que da el Señor, no son por Pablo, son por Cristo Jesús. Exactamente, claro. No son por su predicación misma, no, es por la mano del Señor en medio de ellos, es por la acción del Señor en medio de ellos. Y por eso nosotros que estamos en nuestros grupos, en nuestras parroquias, entender que no somos nosotros los que hacemos eso, entonces por eso tenemos que estar dando constantemente gracias por la gente que viene, por la gente que el Señor permite que, como dices tú, abra sus oídos a la predicación de Pablo y el Señor actúe en ellos. Exactamente. Al haberlos sometido Dios pues en Cristo Jesús, al haberlos acomodado en esa nueva dimensión de la salvación, entonces ellos se enriquecieron en todo. Se enriquecieron en todo. Es decir, la gracia original de ser cristianos siguen otra cantidad de gracias maravillosas, como dice el versículo 5, Joti empanti eplutistite en afto, porque en todo os habéis enriquecido en él. Ese en él es otra vez Cristo Jesús. Ustedes ven pues que decir en Cristo Jesús en Pablo es abundar. Hay centenares es decir, esa expresión ocurre centenares de veces. Ya en 5 versículos de esta cartica hemos encontrado en Cristo Jesús 3 veces. En Cristo Jesús, versículo 2, en Cristo Jesús, versículo 4, y luego en él, es decir, en Cristo Jesús, el versículo 5. Ustedes ven pues que es como una idea fija del apóstol, porque en todo os habéis enriquecido en él, en todo, es decir, todo tipo de dones divinos, todo tipo de dones divinos, y aquí los especifica, en pantílogo, en toda palabra, que pasi gnosi, y en todo conocimiento. ¿De qué está tratando aquí cuando dice en toda palabra y en todo conocimiento? Es decir, que el estar en Cristo Jesús los capacita a ellos para conocer, digamos, conocer todo y luego para hablar de lo conocido. Es decir, la gracia de Dios de estar en Cristo Jesús le ilumina a uno la mente para que conozca y le ilumina, digamos, la lengua y la boca para que hable. Es decir, el conocimiento, la sabiduría, las cosas de Dios. La gnosis, que llama aquí en pantignosi, la palabra que emplea aquí es gnosis, conocimiento. Es el conocimiento de la revelación divina, el conocimiento de la riqueza de Dios manifestada en Cristo. De modo que esa está en nuestra inteligencia, y luego de nuestra inteligencia pasa a nuestros labios para que sea proclamada. Es lo que él dice aquí, en pantílogo, en toda palabra, que pasi gnosi, y todo conocimiento. Cuando hablamos de esto, los gnósticos hablaban de que su salvación se daba a través de un conocimiento que ellos lograban por sí mismos o por sus mismos recursos, y la salvación se les daba a través de ese conocimiento. Exactamente. Pero Pablo pone aquí, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, pero mire que pone otro para que se entienda bien que este conocimiento no viene de uno mismo. Habéis sido enriquecidos. ¿Enriquecidos por quién? Por Dios. Es decir, el que nos hizo a nosotros ricos en toda palabra, en todo conocimiento, es Dios mismo. Es un regalo de Dios. Exacto. Es un regalo, es una haris, como diría él, una gracia. Ahí está la diferencia fundamental, digamos, entre una concepción del Evangelio como sabiduría del mundo y la concepción del Evangelio como la tiene Pablo. Precisamente aquí ya empieza a insinuarse el tema que vamos a ver enseguida, o tal vez hoy no, pues porque no tenemos tiempo, pero estos días vamos a ver la distinción profunda que hace Pablo del Evangelio de una sabiduría mundana. Una sabiduría mundana es, digamos, o se debe al esfuerzo propio del hombre. El hombre trata de comprenderse a sí mismo, de comprender su relación con los demás, en su relación con el mundo y aún en su relación con lo trascendente. Cuando es un esfuerzo humano simplemente, es decir, cuando sale de nosotros hacia afuera, es sabiduría.
En este caso no se trata de eso, se trata de algo que nos viene de Él. Es decir, nosotros hemos sido enriquecidos porque Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestros labios, o mueve nuestros labios para hablar. Son regalos de Dios, dones de Dios. El cristianismo se comprende así, todo es un don de Dios. Todo lo nuestro es regalado. Es como, queridos oyentes, me permiten ustedes hacer esta comparación, es como cuando hablamos, digamos, de lo biológico, humano simplemente. Fíjense, hoy en día las ciencias biológicas nos muestran que nosotros, la especie nuestra, está, digámoslo así, vinculada con otras especies en antepasados comunes, por ejemplo, con los grandes simios, y que finalmente el fenómeno de la vida que está en nosotros es el mismo fenómeno de la vida, del planeta, de las primeras células en el mar, luego de los primeros seres complejos de células, luego del ser marino que saltó a la superficie y logró adaptarse, de donde vienen todos los seres, digamos, que respiran ya oxígeno por la nariz y no por las agallas, como los peces. En fin, yo les pregunto, ¿qué hicimos nosotros, qué ha hecho el ser humano para haber llegado a ser lo que es? La respuesta, nada, no ha hecho nada. Una respuesta o una reflexión, digamos, que se impondría sería esta: la naturaleza lo ha hecho todo. Así diría, por ejemplo, una persona que no tuviera fe en Dios: la naturaleza lo ha hecho todo. Nosotros diríamos: Dios por la naturaleza lo ha hecho todo, ¿no es cierto? Pues bien, algo semejante ocurre en el orden, digamos, de nuestra fe. Nosotros no hemos hecho nada, simplemente Dios nos ha amado y ha volcado sobre nosotros la riqueza de su amor y de su vida. Y por eso nos ha enriquecido internamente, como dice Pablo, en paz y gnosi, en todo conocimiento, que en pantílogo y en toda palabra. Es decir, todo es un don de Dios. También después dice, en la medida que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Muchos de los gnósticos, hablando de conocimiento, no pasan por la cruz. O sea, la cruz no es una opción para ellos, es un conocimiento que es por ellos mismos, por su autoconocimiento, autorrevelación, pero no es por la cruz de Cristo ni por el testimonio. En sí no entienden ese testimonio de Cristo en la cruz. Yo pienso que el Señor, después hablará de esto Pablo, la predicación de la cruz. Después hablaremos seguramente en programas trataremos que siguen. Ese tema, claro. Sí, la predicación de Cristo, que es una predicación que se hace desde la cruz, que de pronto para los gnósticos no se podía entender fácilmente. Aquí pues Pablo habla de la predicación cristiana de Pablo en Corinto, que finalmente conformó la comunidad. Habla de ella llamándola to martirion tu Christu. El testimonio de Cristo se confirmó en vosotros. Es decir, cuando todo esto empezó, mejor dicho, todo este enriquecimiento de la comunidad empezó cuando el testimonio de Cristo se consolidó en vosotros. Es decir, cuando por el anuncio que el apóstol hizo del Evangelio, que es el testimonio de Cristo, empezó pues la comunidad a congregarse y a robustecerse, como dice aquí, ebebaioti, es decir, ebebeioti, es el término griego, traduce confirmar, solidificarse. Cuando pues la evangelización se fue solidificando y confirmando, se produjo pues todo este derroche de gracia de parte de Dios para esa comunidad. Introduce Pablo a continuación un tema, la revelación de Cristo.
Dice, así ya no os faltará ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho ayer cuando comentábamos el capítulo 15, en el contenido de la carta, les decía yo que en Corinto había gente, había algunos corintios, quizá de buena voluntad, pero ciertamente equivocados, que decían que los muertos no iban a resucitar porque ya habían resucitado. Si se afirma eso, prácticamente también la resurrección de Cristo se destruye. Y no solamente la resurrección de Cristo, sino también lo que llama aquí Pablo su apocalipsis final. La parucía. La parucía, exacto, el final. Es decir, la historia se termina. Cuando ya uno llega a la perfección y al cumplimiento, la historia se vuelve un solo punto. En otras palabras, esa aurora de gnosticismo que había en Corinto, le quitaba a la historia su esencia. Él le quitaba, digámoslo así, una concepción o una concepción que es muy propia del judeocristianismo y que es inherente a la concepción de la fe, y es el hecho de que la revelación de Dios ocurre en el tiempo, que hay un designio, que hay un plan, que esto tiene un principio y que también tiene un final, que esto tiene una meta y que también, que tiene un origen y que también tiene una meta. La meta se llama acá la revelación y apocalipsis, dice aquí Pablo, tu Kyriou imon Jesu Christu, la apocalipsis, es decir, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pues prácticamente el regalo de Dios o el don de Dios en tal forma lo hace a uno pleno y completo y lo hace perfecto, ya no necesita futuro, la resurrección no ocurrirá porque ya ocurrió y por tanto en el fondo Dios en el futuro no tiene nada que hacer, no hay futuro para nosotros y por tanto tampoco hay futuro para Dios y tampoco hay futuro para Jesucristo. Ustedes ven pues que el apóstol sabe exactamente en esta acción de gracias de qué está hablando. Él va tocando o va insinuando los temas que luego trata exactamente en toda la carta. De modo que cuando él predicó en Corinto, cuando él dio el testimonio de Cristo y empezó a considerarse la comunidad, a esta comunidad ya no le falta, dice él aquí, no le falta ningún don, dice él, hoste y más mi hiperiste en medení charismati, para que no os falte, mejor dicho, de tal manera que no os falta ningún carisma. Todos los dones que competen a estar en Cristo Jesús abundan en la comunidad, todos los dones. Más adelante va a decir cuáles son. En la comunidad hay don de hacer milagros, hay carisma de las lenguas, hay profetas en la comunidad, hay don de ciencia. Hay don de ciencia en la comunidad, hay don de interpretar las lenguas. Es decir, en la comunidad de Corinto hay todo tipo de carismas y de dones, lo dice aquí. No os falta ningún carisma. Eso sí, ¿por qué? Porque estáis esperando, dice él, apectejomenus, tin apocalipsin, la apocalipsis, tu Kyriou imon Jesu Christu. Pero hay una meta, hay un fin que es la revelación del Señor. Es decir, estamos en el tiempo, no estamos en la perfección, estamos, digamos, en la época del acreditamiento, no estamos en la época del disfrute de lo definitivo aún no ha llegado, lo pleno y perfecto aún no ha llegado. Es decir, para el cristianismo valen dos cosas, el ya del don de Dios y el todavía no del don de Dios. Exactamente, es lo que quiere decir acá el apóstol. El apóstol pues señala claramente la meta escatológica, la meta del final, y la llama pues la apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Y ante esa apocalipsis, ante esa revelación del Señor Jesucristo que va a ocurrir, nosotros, la actitud del cristiano es de esperanza, apectejomenus, dice él, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estaba echando una indirecta a Pablo aquí. Clarísimo, Estaba diciendo, muy bien, tienen todos los carismas, estoy feliz porque tienen todos los carismas a ustedes que esperan la venida del Señor. A ustedes, no a los que niegan que el Señor va a venir o que la resurrección no existe, sino a los que saben que el Señor va a venir. Exactamente. Se estaba refiriendo, me recuerda esto, Lucas capítulo 17, versículo 30. Cuando Jesucristo dice, lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre venga, la Apocalipsis, a la que se refería Pablo. Exactamente. Fíjense, queridos oyentes, esta esperanza de la revelación del Señor Jesucristo es fundamental en la iglesia primitiva,
Ustedes saben que es una de las líneas, digamos, más enfatizadas en esos dos primeros escritos de San Pablo, sobre todo en Primera Tesalonicenses, que seguramente es pues directamente una carta del apóstol. Y hoy en día, por ejemplo, se sabe con toda certeza que muy probablemente, y por no decir seguramente, la expresión, digamos, más primitiva de la fe cristiana se refería a Jesucristo resucitado, esperado, como esperado. Es decir, ellos lo confesaron resucitado entre los muertos, ¿ven? Pero en su expresión de fe, ellos, más que contemplarlo ya glorioso y resucitado, lo contemplaban esperado, como el que va a venir. De ahí la hermosísima, invocación que veíamos ayer, que está al final de esta carta, Maránata, Señor ven. Es decir, el resucitado está como resucitado, pero a ellos no les importaba tanto que ya estuviera resucitado, sino que iba a venir. El punto de énfasis es la venida, el punto de énfasis es la esperanza. ¿Ven? Jesucristo es el Mesías esperado, es el Señor esperado. Ese esperar fue, digamos, una connotación, digamos, original e indeleble de la fe cristiana. Esperar. Es esa vida en la esperanza. En la esperanza, es decir, en la esperanza de su venida, de su encuentro. Exacto, el presente no nos lo da todo, todo nos lo dará el futuro. Somos los que esperamos la revelación del Señor, por tanto que Dios termine su obra. Y vuelve a repetirlo en el versículo que sigue, vuelve y le hace énfasis, Él os fortalecerá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, como diríamos, al que no quiere caldo se le dan dos tazas. En el versículo 7 mienta, pues la apocalipsis del Señor nuestro Jesucristo, y en el 8 vuelve por la idea, y con otros términos, el cual pues, el de Jesucristo, confirmará o fortalecerá a vosotros eostelus hasta el final. Eostelus, telus es el final, ¿ve? Es decir, aquí marca la meta de la historia, hasta el final, ¿sí? Y dice irreprensibles, la frase que usa es anenclitus, otra vez con la raíz cli, de llamar, es decir, irreprensibles, en ti imera, en el día, tu kiribimón Jesucristo, en el día del Señor Jesucristo. De modo que la apocalipsis del Señor Jesucristo, es decir, su revelación, es igual al día del Señor nuestro Jesucristo. El año pasado, cuando estudiábamos la carta a los tesalonicenses, veíamos cómo desde el profeta Amós empezó a hablarse del día final como el día de Yahvé. Para los cristianos, el día final ya no es simplemente el día de Yahvé, sino el día del Señor nuestro Jesucristo, el día de su revelación. Ese día pues equivale a la manifestación gloriosa y definitiva del Señor y del juicio de Dios a través de Él y de la gloria para todos los elegidos. Actualmente nosotros estamos pendientes de ese día, caminamos hasta ese día. Dios con sus gracias y con sus dones y con su protección nos va capacitando para permanecer irreprensibles para ese día, pero ese día ciertamente vendrá y allí Jesucristo se revelará y allí pues Dios nos comunicará, digamos, toda la gloria que en Jesucristo nos compete como hijos suyos. El día del Señor es el mismo día de la apocalipsis del Señor Jesucristo. Todos son términos, digamos, que van hacia lo mismo. Es el mismo final, eostelus, hasta el final. Ustedes ven la terminología cristiana. Si ustedes, digamos, se van enseñando, se van acostumbrando, por ejemplo, como nosotros, a expurgar los textos en esta forma, ustedes le van sacando a su Biblia muchísimas posibilidades de comprensión y también estímulos de vida cristiana, estímulos para la fe y para el comportamiento cristiano. La apocalipsis del Señor, es decir, su revelación, es lo mismo que decir el final y es lo mismo que decir el día del Señor. Es la misma cosa. Exactamente lo mismo. Pero qué bueno que dijiste eso porque para nosotros debe ser una alegría completa el estar caminando en esta esperanza. No es una esperanza de muerte, no es una esperanza de apocalipsis como muchas personas de pronto la presentan, como muchas tendencias de la nueva era lo presentan, una vida para un fin trágico, para un fin doloroso, ¿no? Es una vida de alegría, de esperanza, de sueños, de, como dice Pablo, fortaleciéndose para llegar hasta donde el Señor Jesucristo irreprensibles hasta el fin. Es como vivir soñando, alegre, esperanzados, en que va a llegar ese encuentro con Él.
Tú dices una cosa muy hermosa ahí, Pili, y creo que es significativa y es interesante para que nosotros sepamos valorar la terminología que se usa. Apocalipsis significa revelación, aquí significa la revelación del Señor, por tanto algo maravilloso. Pero fíjense, en cierta literatura de tipo judío, de judía y aún cristiana, en esa revelación del Señor, pues, habrá también el juicio para los impíos, para los malos, una catástrofe para ellos. Ese hecho, digámoslo así, le fue dando a la palabra misma apocalipsis o apocalipsis, como decimos en castellano, le fue dando un cierto carácter trágico, terrible, espantoso, miedoso. Tan es así que, por ejemplo, una famosa película americana, tal vez la mejor que se ha hecho sobre el tema, sobre el Vietnam, la guerra del Vietnam, se llama Apocalypse Now. Now, ¿no es cierto? Apocalipsis ahora. Es decir, catástrofe terrible, es decir, espantosa, algo, digamos, trágico y tétrico, ¿no? Así es la connotación que tiene la palabra, pero esa connotación es derivada, no es la original. Cuando el Evangelio nos habla de apocalipsis, de revelación, está hablando de algo maravilloso. El momento más feliz. Exacto, es la revelación plena del señorío del Señor. Es la constatación para todos de que finalmente Dios a Jesucristo lo hizo Señor de todo. Y por tanto, para nosotros que estamos bajo su señorío, es la alegría más grande. Es ese hecho. Tengamos en cuenta eso. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.